Grabación. Bueno, vamos con segunda parte de apendicitis, ¿está bien? Apéndice es un tema muy extenso, muy extenso. Muy extenso. Estamos hablando de las etapas. Miren, la fase gangrenosa, hay necrosis, parches necróticos. Este es un horario estimativo nomás, ¿verdad? Puede aparecer entre las 18 y 24 horas. Muy estimativo, ¿verdad? Acá, perforada, miren. Acá le coloqué esta imagen. Miren el fecalito. El fecalito. El fecalito es lo que se asocia con perforación más temprana. Hay una solución de continuidad, ¿no? Hay una perforación y eso hace una peritonitis localizada y luego difusa, generalizada, ¿sabes? Que puede llevar al shock séptico y finalmente a la muerte si no se opera, ¿verdad? La perforación, al perforarse el contenido del apéndice, pasa a la cavidad peritoneal, hace una peritonitis localizada, luego generalizada, con su repercusión local y sistémica, ¿verdad? Horario estimativo entre 24 y 48 horas después del inicio de los síntomas. Estimativo, ¿verdad? Como le dije, en un caso de reválida vez pasada, la respuesta era perforada y estábamos hablando de, creo que era 16 horas. Y entonces, muy estimativo el horario. Pero sí tenemos que tener una idea que si viene un paciente con 3 días de evolución o más de 2 días, ahí ya podemos sospechar que ya estará perforado, ¿verdad? Hay gente que viene después de 5 días de evolución, ahí ya podemos decir que hay una peritonitis, ya se estará complicando más, ¿verdad? Bien, este es un tema importante. Acá le puse claramente luego, ¿ya? Enfoque reválida y con AREN. El diagnóstico es clínico. Esto van a escuchar muchísimo. El diagnóstico es clínico. Clínico. ¿Qué quiere decir eso? Con una historia clínica compatible con una apendicitis, interrogatorio y examen físico, en resumen, interrogatorio y examen físico, si es compatible con una apendicitis, si es característico de una apendicitis, ya tenemos el diagnóstico. Entonces, en resumen, nos hace falta un método auxiliar de diagnóstico para diagnosticar una apendicitis. Eso es lo que nos dicen los preparatorios para reválida y con AREN, los exámenes, todo. Esa es la respuesta. Aquí en la práctica, si a alguien le preguntan en el hospital, siempre preguntan. Yo siempre escucho que a veces los cirujanos, los doctores, le preguntan a los alumnos, ¿cómo es el diagnóstico de una apendicitis? Y la respuesta es, el diagnóstico es clínico, ¿verdad? ¿Qué se entiende por eso entonces? Que con un buen interrogatorio, una buena historia clínica y un buen examen físico, ya podemos diagnosticar. Pero generalmente recurrimos a los métodos auxiliares de diagnóstico. Generalmente le pedimos al menos un hemograma, ¿verdad? O una ecografía. Generalmente. O PCR também? Proteína C reativa? Puede ser también, PCR podemos pedir también. Lo que más se mira es leucocitosis y neutrofilia, también PCR, ¿verdad? Pero como le digo, si van a responder para diagnosticar una apendicitis, tengo que pedir hemograma, tengo que pedir PCR, la respuesta para un examen, para una prueba, es que no, que el diagnóstico es clínico. Pero tiene que ser muy característico la clínica, no tiene que haber dudas. Vamos a ver ahora cómo es la clínica, ¿verdad? Cómo se presenta. Les digo nomás que en la vida práctica
sí o sí, yo personalmente, sí o sí le pido laboratorio y a veces hasta ecografía. ¿Por qué? ¿Por qué? Al menos un laboratorio. Porque es un documento que te puede avalar el diagnóstico, ¿verdad? Porque ¿qué pasa si solo hacemos un interrogatorio, una palpación y, le decimos, una apendicitis y tiene que operar? Hoy en día hay pacientes y pacientes, ¿verdad? Algunos ven en Google, ven en Internet, vienen y dicen, doctor, ¿y la tomografía? Hace poco un paciente, pero realmente tenía como 75 años, era un cuadro dudoso, íbamos a llegar mismo a la tomografía para diagnosticar mejor, pero viene el familiar y me dice, doctor, ¿y la tomografía? Me dijo, ¿verdad? ¿Podemos pedir una tomografía? Y a ello, que fue un concepto bien actualizado, ¿verdad? Porque la tomografía es el mejor estudio para diagnosticar si hay dudas principalmente. Y después he visto que era paramédico, era el nieto. ¿Cómo se dice el nieto en portugués? Neto. Entonces, eh, a veces el propio familiar o el paciente quiere mismo hacer algún estudio para eh, estar seguro, ¿verdad? Porque nadie quiere someterse a una cirugía eh, tan fácilmente, ¿verdad? Algunos se resisten, no quieren operarse. Entonces, eh, generalmente para documentar y con fines médico-legal pedimos laboratorio y hasta ecografía donde pueda estar justificado y registrado en forma de un documento oficial, ¿verdad? Su diagnóstico. Pero para las preguntas de examen, esta es la respuesta. Con un interrogatorio, una historia y un examen físico característico. Claro, a veces operamos así. Cuando el paciente, generalmente estamos en un hospital público, no tiene recursos económicos. No hay ni para hacer un hemograma de 30.000 guaraníes, de 50.000, no tiene. Simplemente no tiene ni un guaraní. Entonces, si está muy claro el diagnóstico, operamos directamente. Operamos. Digo nomás que si se puede, podemos pedir un hemograma, pero la respuesta es que el diagnóstico es clínico. El hemograma también sirve para un seguimiento. Por ejemplo, viene con leucocitosis, 16.000 de glóbulos blancos. Le operamos, le iniciamos el tratamiento antibiótico, después le podemos hacer un control a las 24 horas, a las 48 horas, pedimos un nuevo hemograma y vemos si los glóbulos blancos ya se normalizaron. Entonces, o si sigue aumentando, tal vez hay que cambiar de antibiótico, cosas así. Entonces, el hemograma también ayuda para un seguimiento, para un control evolutivo. Por eso que generalmente pedimos un hemograma. Yo personalmente siempre pido un hemograma ahí, ¿verdad? Cuando le va a poner su suero, ya aprovechamos esa punción de la vena, ya le extrae la sangre y ya se envía al laboratorio. Ayuda, ayuda. Hay casos y casos. Bueno, entonces, ¿qué es una historia clínica típica? ¿Qué es tan característico aquí? Si viene un paciente con esta clínica, podemos sospechar de una apendicitis. Miren acá. En rojo es lo que lo enfocamos en reválida y en verde es lo que más usamos acá, pero es igual. Miren por este término, dolor en mesogastrio. Imagínense, mesogastrio dice. Y nosotros nunca hablamos de mesogastrio. Nuestras regiones, ¿cuáles son? ¿Cuáles son nuestras regiones del abdomen? Mira, ¿son los cuadrantes o son estos 9, verdad?
Lembran, epigastrio y todo. Ah, acá salió. Acá sí. Pero generalmente, a ver quién lembra. ¿Cómo le llamamos a esta región? Região periumbilical. Umbilical o periumbilical, ¿verdad? Entonces, también se puede llamar mesogastrio, en la parte media. Epi viene de encima, hipo viene de abajo. Entonces, estos términos se pueden usar. Se puede usar mesogastrio, cuadrantes. Entonces, a veces en una prueba, uno si no lembra todos los términos, puede fallar, ¿verdad? Dolor en mesogastrio, tipo cólico. Acuérdense que es un órgano hueco. Náusea, vómitos, anorexia, falta de apetito, ¿verdad? Posteriormente migra a la fosa ilíaca derecha, pasando a un carácter continuo. Acá es tipo cólico, el dolor va y viene, va y viene. Después ya se hace continuamente, ya no para de doler. Ese es un enfoque de rivalidad. Y acá usamos cronología de Murphy, que es lo mismo, ¿verdad? Solo que dice, mira, dolor en epigastrio o periumbilical. Imagínense, es casi lo mismo decir dolor en mesogastrio. Náusea o vómito y el dolor se localiza en fosa ilíaca derecha. En resumen, inicia en el epigastrio o periumbilical y luego migra. Eso es lo que tenemos que lembrar. Ese dolor migratorio es característico de una apendicitis. Duele primero acá en el epigastrio o periumbilical y después de unas horas se va a fosa ilíaca. Y no sé si esta es la cronología de Murphy, pero miren vos, pequeño detalle. Acá está la prueba. Esta es la prueba de Conarem. Se conoce como cronología de Murphy. ¿Quién puede responder eso? ¿Qué letra? ¿Qué letra puede ser? C. Letra C. C. Letra C. Sí, dolor en epigastrio, sí. Y como pueden ver, el enfoque Revalia dice dolor en mesogastrio, entonces ya confunde, ¿verdad? Pero tranquilo, vamos a mirar todas las opciones. Y acá este detalle, miren, ¿qué quiere decir esto? De cada 10 pacientes, aproximadamente 5, solo 5 presentan esta cronología Murphy, ¿verdad? O sea que de cada 10 pacientes que tenemos, vamos a ponerle que 5 o 6 tienen cronología y los otros 4 pueden presentar otra clínica, por ejemplo, directamente dolor en fosa ilíaca derecha nomás, sin esa migración. Y eso no quiere decir que no sea apendicitis, ¿verdad? Estamos hablando nomás de lo característico. Lo característico es que haya una migración. Por eso dice acá, clínicamente, preguntando nomás, interrogatorio, examen físico, podemos decir que es una apendicitis si tiene una historia y examen físico característico. ¿Qué es lo característico? El dolor migratorio. Otros síntomas, dispepsia, alteración en la digestión, ¿verdad? Diarrea, alteración del hábito intestinal, malestar, alteración urinaria. Este es algo muy importante. A veces el paciente parece tener infección urinaria, pero el apéndice inflamado puede irritar al uréter y la vejiga, dependiendo de la posición del apéndice. El apéndice puede estar retrocecal detrás del ciego, o puede estar en posición pélvica, ahí perto de la vejiga, y esa inflamación del apéndice por contigüidad, por contacto con la vejiga o el uréter, puede irritar, puede hacer una reacción inflamatoria a la vía urinaria y uno pide un análisis de orina y puede salir patológico, puede salir leucocitos en orina. Lo normal es que haya 3 a 5 máximo. Y entonces, ¿qué ocurre a veces? Se le pide una orina simple, análisis de orina, y sale leucocitos en orina, y ahí piensan, ah, no, es una infección urinaria. Pero no, a veces ocurre eso por
contigüidad. Y también, miren, diarrea puede haber porque por irritación del recto. Lembran que el recto está ahí mismo también en la pelvis y a veces el apéndice tiene una posición pelviana o es muy largo y puede estar ahí perto de esos órganos, entonces también puede irritar al recto y el paciente tiene diarrea. Y ahí uno puede pensar, ah, no, es una gastroenteritis porque tiene diarrea. Entonces son datos que tenemos que llevar en cuenta. Pero acá dice, atípico. Claro que si viene un paciente con diarrea, no vamos a decir que es apendicitis, ¿verdad? O con molestia urinaria, no vamos a decir. Son datos que tenemos que llevar en cuenta. Comentario, dice, historia clínica más examen físico. Este es un término en portugués, acuracia. Este es de los casos de revalida. Creo que esto significa eficacia. Una eficacia más o menos, ¿verdad? Una certeza. ¿Ya? El 95% del diagnóstico. Miren lo que es. Con una historia clínica típica y un examen físico típico, ya tenemos casi 95% del diagnóstico. Por eso es que dicen que el diagnóstico es clínico, se puede hacer clínicamente, sin métodos auxiliares de diagnóstico. 2/3 son presentaciones típicas clásicas, 2/3. Cronología de Murphy solo se presenta en 55%, ¿se entiende? No sé si me para entender, vamos a avanzar. Professor, ¿Sí? eu lembro que uma vez fui consultar com um médico e ele disse que a apendicite, se a pessoa tem fome, você já pode duvidar muito que seja apendicite. É verdade, né? Ese es un caso espectacular. Los cirujanos antiguos generalmente llevan en cuenta esa anorexia, esa falta de apetito. Esa falta de apetito. Acá, miren. Si se dice así, ¿verdad? Y generalmente es así. Si el paciente está con fome, tiene hambre, quiere comer, generalmente no es una apendicitis. La mayoría de los casos de apendicitis no tiene hambre, no quiere comer nada, falta de apetito. ¿Está bien? Pero así también, vez pasada operamos un paciente joven, vino al hospital, tenía sospecha de apendicitis, le pedimos laboratorio, se fue y se fue a cenar, comió muchísimo churrasco, carne, mandioca, todo, un caso totalmente atípico. Y era un apendicitis. Entonces, pero en la mayoría de los casos, el paciente no quiere, ¿quién va a querer comer algo con una apéndice inflamada? Y tiene repercusión, ¿verdad? Entonces, generalmente, si tiene hambre, hay que pensar en otra posibilidad, que no sea apéndice. ¿Está bien? Es un clásico ese. Pero cada paciente es diferente, eso es lo que siempre vemos. Casi nada es 100%. Bueno, examen físico característico. ¿Cuál es el examen físico característico? Dolor y o dice plastrón palpable en el punto de McBurney. Vamos a ver la localización. Este enfoque es real. Dolor a la descompresión brusca. Muchas veces solamente dice dolor a la descompresión brusca y ese es el signo de Bloomberg. En los casos clínicos que hay por ahí, no siempre dice signo de Bloomberg positivo. A veces dice solamente DB positivo. DB positivo. Descompresión brusca positiva, que es el Bloomberg, ¿verdad? Esto es para revalidar. Y acá, dolor a la palpación del fósil acá derecha, después vamos a ver todo esto, defensa muscular y Bloomberg. Entonces, generalmente, lo más característico es la defensa. Uno le palpa al paciente y el paciente hace un movimiento voluntario. Pero hay algo que se llama defensa muscular
involuntario es, al palparle, hace una contracción refleja por el dolor. Vamos a ver un poco si podemos mirar ahí. Professor, Sí. eu estava lendo recentemente, em casos atípicos, a apendicectomia pode cursar sem DB positivo. É verdade? Quando o apêndice está retrocecal, ela cursa sem DB positivo? Así mismo, como les digo, esto no, en medicina no hay nada 100%, o sea. Esto, por eso les digo, este dice examen físico característico, ¿verdad? Acá dice, ¿qué dicen los libros? ¿Qué dicen las pruebas? Esto, el diagnóstico es clínico, ¿verdad? Si tiene un examen físico característico, pero yo siempre recurro a laboratorio mínimamente y a veces ultrasonido, a veces tomografía. Hay casos y casos. Y ese que dice compañero, que el número puede ser negativo cuando el apéndice está retrocecal, está atrás del ciego, tanto así que viene con dolor lumbar. Y uno piensa que es una pielonefritis, infección urinaria, algo de los riñones, pero es por la posición del apéndice. Creo que tengo yo posición del apéndice. Le voy a... Nesses casos, o que a gente faz, professor? Faz pessoas? El signo de psoas es para retrocecal. Justamente acá le tengo todo preparado. Signo del psoas es bueno cuando es retrocecal. Hay muchos, vamos a llegar a eso, pero tiene que saber que nada es 100%, nada es 100%. Otra cosa, el paciente a veces se automedica, toma un analgésico y viene y vos le haces la palpación, no tiene dolor, no tiene descompresión brusca, que es Bloomberg, está normal, pero es una apendicitis solamente que se automedicó. Entonces todo eso influye. Tema de revalida en varios años. Signos. Signo de Bloomberg. Dolor a la descompresión en fosa ilíaca derecha. Dolor a la descompresión. Dolor a la descompresión. En el punto de McBurney. Ese tienen que lembrar. Punto de McBurney. ¿Dónde está el punto de McBurney? Se traza una línea oblicua desde el ombligo, acá verá, hasta la espina ilíaca anterosuperior. Se divide en 3 tercios, tercio medio o interno, ¿verdad? Tercio medio, tercio lateral o externo, 1, 2, 3. En la unión del tercio medio con el tercio externo o lateral, ahí está el punto de McBurney. Ese después en la práctica en el examen físico vamos a hacer. Punto de McBurney. Ahí se comprime, palpación profunda y luego se descomprime bruscamente. Vamos a ver si tenemos acá algunos. No vimos todavía signo de Bloomberg. Vamos a ver si tenemos algo en internet. Opa. Acá. Vamos a ver este, ¿no? Opa. ¿Qué pasó? Ahí está hablando una línea, ahí viene la espina ilíaca, el ombligo. Se divide en 3 tercios, 1, 2, 3. Los 2 tercios mediales con el tercio lateral aquí, o el tercio medio, ahí está el punto de McBurney. Es un punto doloroso, duele ahí en la apendicitis, pero a veces el apéndice puede estar en retrocecal o subhepático, pélvico, ojo a la izquierda, entonces son temas clásicos nomás que ocurre más frecuentemente, pero claro
que hay excepciones. Vamos a ver un poco. Vamos a ver si podemos verlo aquí. Ahí está, me parece un buen actor. Él está palpando. Está palpando un fusil acá derecha. Bueno. Drop season. Vamos a ver. Anamnesis. Vamos a ver qué tenemos aquí. ¿Dónde empezó el dolor? Dice. En epigacho y después a fosa ilíaca. Se le puede pedir para toser también, a ver si tiene dolor. Para una rigidez. Ahí está, Bloomberg. Vamos a ver Bloomberg. Se palpa profundamente en el punto de Maburney y se descomprime bruscamente. Vamos a ver si descomprime bruscamente. A ver. Vamos. Ahí está. Este video es espectacular. Se comprime en el punto de Maburney y luego se descomprime bruscamente. No es comprimir suave y descomprimir suave, no, bruscamente. Y si eso causa dolor, es Bloomberg positivo, DB positivo, descompresión brusca positiva. Este video está muy didáctico, excelente. Entonces, eso es muy característico en la apendicitis, ¿verdad? Pero, como dice el compañero, puede faltar en algunos casos, puede que no haya. Si es retrosecando. Miren, vamos a ver. Para la prueba práctica de Revali, dice llevar en cuenta que Bloomberg es solo en fosa ilíaca derecha. E igual debemos palpar en todos los cuadrantes para descartar otras afecciones como una peritonitis que tiene varias etiologías. Entonces, en el día de mañana, cuando van a hacer su práctica en reválida, ¿verdad? No es que solo tenemos que tocar en fosa ilíaca derecha, igual podemos palpar en todas las regiones para ver si no hay una afectación generalizada, que ya es la peritonitis, ¿verdad? ¿Se entiende? Robson, otro tema de prueba frecuente en reválida. ¿Cómo ocurre? Se palpa, miren, dolor en fosa ilíaca derecha cuando se palpa fosa ilíaca izquierda. Vamos a repetir. Palpación en fosa ilíaca izquierda, ahí se palpa. Y duele en fosa ilíaca derecha. ¿Cómo es que ocurre eso? Por el desplazamiento de los gases con distensión del ciego. O sea que lembran el colon, ¿verdad? Con ascendente, colon transverso, colon descendente, colon sigmoide. Si comprimimos aquí, el gas del colon, de este lado del colon, se desplaza hacia el ciego. Eso distiende aquí la zona inflamada y causa dolor. Este video está muy bueno. Creo que tenía también Robson. Vamos a mirar un poco. Ahí está. Robson. Se palpa en fosa ilíaca izquierda.
Ahí. En realidad, Robson es palpación profunda nomás en fosa ilíaca derecha. No esa descompresión como hizo acá. Ahí nomás. Ahí nomás. Ese movimiento no. Ese movimiento no. Ese dolor de rebote no. Ese ya es signo de Jover se llama. Vamos a ver enseguida. Vamos a ver otro. Pero no sé si da para entender. Robson es dolor en fosa ilíaca derecha, pero cuando palpamos fosa ilíaca izquierda. ¿Y cómo ocurre eso? Por desplazamiento de los gases. Vamos a ver si tenemos, a ver si hay una imagen. Acá, Robson, acá se palpa, pero por acá se desplazan los gases y duele aquí. Vamos a ver si hay una imagen más didáctica. Robson. No sé si da para entender. Ah, creo que yo tengo el mismo. Pero bueno, tienen una idea ya, ¿verdad? Más se usa en cirugía pediátrica, es difícil en obesos, idosos. En obesos todo es más difícil, ¿eh? Hasta el Bloomberg. Signo de Lenander, dice disociación de la temperatura rectal y axilar mayor a 1 grado. Sugiere un proceso inflamatorio, puede ser apendicitis, puede ser otro proceso inflamatorio. Se usa poco en la práctica. No estamos usando un termómetro rectal generalmente para diagnosticar una apendicitis, pero tienen que recordar nomás que existe este signo. Signo de Summer dice hiperestesia en fosa ilíaca derecha. Hiperestesia, o sea que hay un aumento de la sensibilidad en fosa ilíaca derecha por un proceso inflamatorio contiguo. ¿Está bien? Signo de Lipinski dice dolor a la compresión en fosa ilíaca derecha y se le pide al paciente que eleve el miembro inferior. Hay signos y signos. Si ustedes ven en internet hay signos de apendicitis. Va a salir como 1000. Esto yo lo estoy citando nomás porque son los que se hablan en los preparatorios para revalida. Pero en la vida práctica, lo que más usamos es Bloomberg, Robson. Y después vamos a estar que usamos para ver si es retrocecal. Mas esse dali, doutor, esse dali de elevar o membro é pela questão que tem o músculo psoas, né? A pessoa não consegue, com a apendicite, ela não consegue retroceder a perna, o Duele. membro. Así mismo. Duele. Es como el signo del psoas. Bueno, miren pues este signo de Dunphy. Miren, dolor en fosa ilíaca derecha a la percusión o al toser. Este también solemos hacer en la práctica. Interesante, dice en la práctica siempre está presente. Le decía al paciente, ¿puede toser? Y ahí simula una tos y duele en fosa ilíaca derecha. Justamente este video que estábamos viendo, a ver si está todavía ahí. Acá creo que era, no sé si era acá. Le pidió toser. No sé dónde estaba, pero ahí estaba que tosió. Se le puede pedir toser. Signo del obturador,
¿Recuerdan los músculos de la pelvis? Uterado externo, uterado interno. Dice, dolor durante la rotación interna del muslo. Acá miren, el muslo flexionado, se hace una rotación interna. Es bueno para irritación retroperitoneal. Este también es un signo para pensar en una apendicitis retrocecal, que puede que no tenga Bloomberg, ¿verdad? Porque está atrás. El otro que se usa también es el signo del psoas. Miren, acá está el músculo psoas. Miren, el músculo psoas, como está atrás en la pared posterior, y si el apéndice está más para atrás, puede inflamar el psoas, ¿verdad? Bueno para apendicitis retrocecal. Entonces, no es clásico, ¿verdad?, que se presente retrocecal, pero puede ocurrir. A veces puede tener dolor lumbar, pensamos en algo urinario, y así sucesivamente. Se hacen varios signos, se investiga. Esto es importante, miren. Signos específicos para diagnóstico diferencial. ¿Qué quiere decir esto? Miren. Neumonía. Inflamación de la vesícula, de los riñones, cálculos renales, hasta infarto, enfermedad inflamatoria pélvica, alteración del ovario, ovario policístico, rotura ovario, quiste hemorrágico, todo, hernias inclusive. Todo esto, bien, es diagnóstico diferencial. Cualquiera de estos puede simular una apendicitis, por ejemplo. ¿Y cómo es que un infarto puede simular? El infarto puede doler en el epigastrio, ¿no? Y uno piensa que es una patología abdominal. La neumonía de base, ¿no?, que el pulmón tiene base, vértice, está sobre el diafragma, entonces por irritación, por contigüidad, puede repercutir en el abdomen. Enfermedad inflamatoria pélvica, alteración del ovario, entonces todo esto tenemos que investigar. Signo de Giordano, se pregunta, cae en las pruebas, ¿verdad? Se hace un puño percusión y es positivo, duele al dar unos golpes, puede ser con el borde cubital o con el puño cerrado. Se hace unos golpes acá, una percusión en la región lumbar, entre la costilla 12, los músculos erectores de la columna y la cresta ilíaca, en esa zona. Si duele, es sospechoso de algo urinario o alguna infección urinaria, pielonefritis o un cálculo renal, puede dar positivo, pero una apendicitis retrocecal también. Entonces, todo se pregunta. Acá, por ejemplo, miren, lo característico de un problema urinario es que irradia. El dolor inicia en la región lumbar, pero luego irradia hacia la parte genital. ¿Está bien? Entonces, y apendicitis era cronología de Murphy, en epigastrio y luego en fosa ilíaca derecha. ¿Se entiende? Entonces, tenemos que pensar en todas las patologías, más todavía si es que no es clásico, si no es típico. Si es una presentación clínica típica, estamos tranquilos. Pero si hay dudas, ahí tenemos que empezar a pensar en todo esto. Neumonía, colecistitis, puede ser una EPI, puede ser un infarto. En niños, varias veces ya vimos casos que se pensaba en neumonía, cosas así, y termina siendo una peritonitis ya, o viceversa. Entonces, hay casos y casos. Este es para inflamación de la vesícula, signo de Murphy. Se hace una palpación ahí, en el punto vesicular. Vamos a profundizar esto en la parte biliar. Bueno, mediante el interrogatorio de examen físico debemos confirmar la hipótesis de apendicitis aguda y excluir otros diagnósticos. ¿Ven cómo se enfoca? Interrogatorio de examen físico es todo, prácticamente. Más todavía si es clásico, si tiene dolor periumbilical, luego ese dolor migratorio a fosa ilíaca, anorexia, náusea, vómito, fiebre, los signos clásicos, el Bloomberg,
Robson, ¿verdad? Entonces, ahí estamos casi seguros que es una apendicitis. También tenemos que recordar la localización. Miren lo que es el apéndice, ¿eh? Puede estar en cualquier lado direccionado. Miren toda la posición que puede tener. Esto, por ejemplo, paracecal y retrocecal impresiona problema renal, porque duele allá en la región lumbar. ¿Se entiende? La región lumbar duele. Entonces, llevar en cuenta y también los signos y síntomas. Bloomberg, Robson, psoas del obturador, todo depende, ¿verdad? Todo depende de qué localización tenga. Si está retrocecal, a veces la ecografía, el ultrasonido no ve el apéndice. Si está retrocecal, no ve. Por interposición del ciego que tiene gas y aire, ¿verdad? No ve. El gas, el aire, neumoperitoneo y compañía, en otras patologías, interrumpen la buena visualización con ecografía. Y miren vos, toda la posición que puede tener el apéndice, ¿bien? Fosa ilíaca, flanco. Recuerdo una vez, hace 10 años aproximadamente, cuando estaba primer año de residencia de cirugía, operé una apendicitis que era subhepático, allá arriba. Y lembro muy bien que yo entré por McBurney, la incisión de McBurney es aquí, exploré la zona, fosa ilíaca, flanco, no encontré el apéndice, por suerte estaba el jefe por ahí, el gran doctor Zabaleta, era mi jefe cuando eso, y me dijo, bueno, amplía un poquito más la incisión, amplié, y vas a colocar tu mano y meter el brazo inclusive. Entonces yo metí la mano aquí, amplié, introduje la mano, metí casi el puño, la muñeca hasta allá, y encontré el apéndice y descendí desde el subhepático hasta fosa ilíaca. Y ahí procedimos a la apendicectomía. Pero imagínense, ¿quién va a pensar que puede estar allá, ¿verdad? O a la izquierda. También ya operamos apéndice en esta ubicación. También ya operamos apéndice que se introduce en el ombligo. Había un paciente que tenía hernia umbilical. Y pueden creer que el apéndice entró en esa hernia y se inflamó ahí dentro. Y operamos pensando que era una hernia umbilical complicada, ¿verdad? Pero al hallazgo operamos, siempre hay que observar el contenido de la hernia y era el apéndice. Caso insólito. Otro tema es en el embarazo. Miren vos, ¿quién me puede explicar lo que estamos viendo? ¿Quién me puede explicar? ¿Qué estamos viendo ahí? ¿Quién me puede explicar? Seria a evolução dos meses de gestação, doutor? Vai mudando de posição? Vai mudando de posición. Excelente. Entonces, qué rápido pasó la hora, ¿sí? Viene poco recordar en los trimestres, primer trimestre de embarazo, tranquilo, acá 3 meses. Está localizado en el mismo lugar prácticamente. Acá está el punto de McBurney, ¿ven? Ya saben el punto de McBurney. En los primeros 3 meses, duele en fosa ilíaca derecha, tranquilo. En el segundo trimestre, ya puede doler en flanco. Y en el tercer trimestre, duele acá en hipocóndrio derecho. Ya da para pensar en un problema de vesícula o algo, porque en el hipocóndrio derecho tenemos la vesícula. Un problema muy frecuente en la embarazada es la litiasis vesicular, la inflamación en la vesícula. Entonces, acordémonos que en sentido antihorario, el apéndice, la punta principalmente, va girando en sentido antihorario.
Y en el tercer trimestre puede doler en hipocondrio derecho. Estos son clásicos de la apendicitis. Acá está. Miren, otra imagen. Miren qué interesante. Bien, acá está el punto de McBurney. Tienen que lembrar. Ahí se hace la incisión de McBurney para la cirugía. Cambia la posición del apéndice donde se observa un ascenso y una rotación de la punta en sentido antihorario. Miren, está bien alto. Evolución natural. Vamos a... Bueno, vamos a terminar esta parte y laboratorio continuamos. Evolución natural. ¿Qué pasa con el apéndice si le dejamos evolucionar? Vamos a ver qué dice. Una cantidad creciente de pruebas circunstanciales indica que no todos los pacientes con apendicitis evolucionan a una perforación y que la resolución puede ser un fenómeno frecuente. ¿Alguien me puede explicar qué quiere decir esto? Lembran los estadios de la apendicitis. Congestiva, esa es su evolución natural. De congestiva pasa a fibronosa, gangrenosa, después se perfora. Esa es la evolución. Y hay ya una peritonitis localizada y luego generalizada. Esa es su evolución natural. Pero, según el libro de Schwartz, la más nueva edición que se aplica, este libro cabecera, el libro principal de la CONAREN, y también se usa para reválida, dice que una cantidad reciente de pruebas circunstanciales, no hay nada así confirmatoria ainda, ¿verdad? Pero no todos evolucionan a perforarse, dice. Puede haber una resolución espontánea con tratamiento médico, antibiótico y cosas así, pero no es ni siquiera para hablar de esto con nadie, porque si le dicen a otro doctor ahí le va a reprobar, le va a decir, no, están todos locos, ¿cómo que no va a perforar? ¿Cómo es que se va a resolver espontáneamente? No existe eso, pero hay algunas pruebas que sí, pero no es la... A última literatura que eu li, eu vi que eram apenas 9% dos casos que tinha essa resolução. Sí, poco es. Pero existe, solo que está establecido que el tratamiento es cirugía. No hay forma. Hasta ahora está muy arraigado el tratamiento quirúrgico para todos. Pero hay casos que se resuelven con una medicación temprana. Solo que es un tema... Pois é. Eu vi que a maioria desses casos que se resolvem espontaneamente, eles têm maior chance de recidivar, né? De voltar a ter os quadros. También. Entonces, si alguien le pregunta ¿cómo es el diagnóstico de la apendicitis? Respuesta: diagnóstico clínico. Un buen interrogatorio, un buen examen físico que sea típico, clásico, ahí ya tenemos el diagnóstico. Esa es la respuesta. Y si alguien le pregunta ¿cuál es el tratamiento? La respuesta es la cirugía. ¿Está bien? Eso vamos a responder. Evolucionar. Dice, en promedio de 48 horas para la necrosis y 70 horas para la perforación. O sea que en 2 días puede ir a una gangrenosa y en 3 días a la perforación. Miren, este es el enfoque reválida, pero inclusive en la reválida, vez pasada he visto un caso que en las 24 horas
ya estaban hablando de una perforación. Entonces, esto es estimativo, algo muy general. No esperar solo irradiar y para operar una apendicitis. En resumen, no esperar más de 24 horas con una clínica característica. Entonces aquí surge algo muy importante también y no es contradictorio, ¿verdad? Pero son temas que no podemos hablar con todos. La apendicitis no es una emergencia. ¿Qué quiere decir eso? Están los tipos de cirugía. Cirugía programada o diferida, cirugía de urgencia y cirugía de emergencia. ¿Alguien me puede decir una idea de qué significa eso? Programado, diferida, urgencia y emergencia. ¿Alguien está por ahí para...? Eu acredito que a cirurgia de urgência é aquela que não pode esperar. E a de emergência você pode esperar determinado período e a programada já diz o nome, né? Exactamente. Emergencia. No hay tiempo para esperar. No hay tiempo para laboratorio, método auxiliar diagnóstico. Es operar urgente. Por ejemplo, herida por arma de fuego, arma blanca, que el paciente está entrando en un shock hipovolémico, que si no operamos, no solucionamos el sangramiento, puede morir. No hay tiempo para hacer radiosistomografía, no. Emergencia tiene que ser ya. Programada, urgencia, podemos esperar en las primeras 12 horas o 24 horas, dependiendo del caso, pero puede esperar para hacer un laboratorio, algunas cosas, mejorar el estado del paciente, se puede. Y programada es que algo que puede esperar una semana, un mes, 2 meses. Entonces, la apendicitis no es una cirugía de emergencia, es una cirugía de urgencia. Pero, ¿cómo explicar eso a un paciente que está con dolor y a los familiares que están ahí presionando? Y inclusive los colegas o funcionarios del hospital ven, apendicitis, tiene que operar ya. ¿Por qué? ¿Por qué está esperando? Es una cultura ya establecida que tiene que operar, diagnosticar y operar. Y inclusive es mejor, si estamos preparados, en condiciones, diagnosticar y operar. ¿Para qué esperar tanto, verdad? Solamente estamos explicando nomás que para alguna, si vamos estrictamente hablando, no es una cirugía de emergencia. Es una Doutor, urgencia. ¿Sí? Antes da cirurgia, se pode utilizar analgésicos para aliviar a dor? Analgésicos como opioides? Bueno, una buena pregunta. Cuando no tenemos el diagnóstico seguro, firme, ya hablamos vez pasada que no tenemos que calmar el dolor. Pero si ya tenemos diagnóstico, ya es una apendicitis diagnosticada, su tratamiento quirúrgico ya está indicado, podemos dar analgésico. Yo no doy opioides, generalmente le damos un AINE nomás, un ketorolac, un diclofenaco, mejora el dolor hasta la cirugía. Pero eso sí es que podemos calmar el dolor, pero sí es que ya tenemos el diagnóstico. Imagínense, a veces ¿qué ocurre? Estamos en el hospital, diagnosticamos una apendicitis, no sé, las 10 de la mañana, por la mañana. ¿Y qué pasa? El quirófano a veces tiene otro procedimiento, otras cirugías y no podemos operar inmediatamente. A veces espera 6 horas o más el paciente aguardando un lugar en quirófano, porque no siempre está disponible, a veces tiene cesáreas de urgencia, cosas así, o emergencia, entonces tiene que esperar. Y para no hacer sufrir al paciente con dolor ahí hasta la hora de su cirugía, podemos calmar su dolor. De preferencia, AINES, ¿verdad? Doutor, Sí. há uns 5 anos atrás teve um caso aqui em Foz do Iguaçu
de uma menina de 16 anos, que ela chegou no hospital com apendicite, né? Sí. E trataram como se fosse infecção urinária e mandaram ela embora. No outro dia ela voltou, porque não aguentava de dor, Sí, sí. e aí continuaram tratando como se fosse só um problema intestinal, não fizeram a cirurgia, e em 3 dias ela faleceu, assim. Depois descobriram que era apendicite. Y es probable. Foi um É. caso bem revoltante aqui em Foz. Eu lembro que teve carreata. Y hay que investigar un poco por qué pensaron en algo urinario. Lembra que hablamos que el apéndice puede estar perto del uréter o de la vejiga. ¿Vieron la suposición? El apéndice puede estar en cualquier parte. Y ahí puede inflamar la vía urinaria y uno puede pedir un laboratorio y en el análisis de orina sale como simulando una infección urinaria, pero no es, ¿verdad? Seguro que pensaron en infección urinaria por algo, o era una retrocecal, porque al hacer ese puño de percusión, Giordano, positivo, pensamos en algo urinario. Y habrá confundido alguna cosa ahí, ¿verdad? Se confundieron. Seguro que tenía unos síntomas urinarios, no sé. Pero claro, el apéndice después se perfora. Y miren acá, Mira. Peritonitis, ¿ya? Óbito, muerte. Puede ser una fístula, una comunicación con otro órgano, plastrón. Acá está justamente lo que el compañero estaba diciendo. Entonces, en muchas cosas, el apéndice parece algo leve, pero si no se trata correctamente, evoluciona. Como dice la compañera, evoluciona mal, ¿verdad? Algo nomás pasó ahí. Sería bueno saber el caso. Los médicos pensaron en algo seguro, simulaba tal vez una infección urinaria. Algo nomás pasó. Algo pasó ahí. Algo que confundió al plantel médico. Que puede ocurrir. Sabemos que cada organismo es diferente. No se presenta nunca 100% como está en los libros. Mira aquí, la resolución espontánea en un 9% de los casos, dice 9% en un episodio anterior y 4% más de un episodio. ¿Qué quiere decir esto? Mira, un poco de revalida y también con algo. Que puede existir una resolución espontánea. Alguien puede tener una apendicitis, de repente se trata con medicamento inicialmente y se resuelve. Pero puede tener recidiva otra. Pero esto no podemos decir. Yo rescaté de lo más actualizado que hay, ¿verdad? Pero hoy en día no se habla ainda de esto en los hospitales. Yo lembro hace poco ahí con colegas cirujanos. Vos le decís esto y no piensan que no sabes de qué estás hablando, mamá. Pero existe casos que vienen con dolor, tal vez, o se automedican. Después le voy a mostrar un caso de un tenista profesional, creo que tengo acá. Rafael Nadal, não é, doutor? ¿Eh? Rafael Nadal, o nome do tenista? Ese, sí. Ya le posté lo en el slide, que él tenía un torneo mundial ahí de tenis y tuvo signos y síntomas de apendicitis, por tomografía inclusive, le trataban con medicamentos, se fue al torneo, final de una Copa Mundial ahí, creo que perdió, ¿verdad? Obviamente, fue difícil con una apendicitis ahí tener el mismo rendimiento, y después de un mes creo que lo operaron, hicieron una cirugía diferida. Entonces hay casos que avalan esta resolución, ¿verdad? Ele esperou 4 meses, professor. 4 horas, ¿verdad? No lembro bien. Tengo ahí el caso en la aula
En la tercera parte de la aula vamos a hablar de tratamiento y ahí está el ejemplo. Professor, no caso do plastrão aí, você poderia explicar mais ou menos como é que é? O que é isso? Plastrón, le voy a explicar. Tengo en el otro slide, creo. Acá está, en este lado. Acá en este slide le voy a explicar. Vamos a mirar mientras Observación. Puede haber resolución espontánea. Miren, con tratamiento antibiótico. Pero no es lo preconizado, no es el protocolo. No es, ¿verdad? Pero como puede llegar a óbito, viste que puede llevar a la muerte, finalmente, ¿verdad? Evolutivamente, es mejor el tratamiento quirúrgico cuando no hay dudas. ¿Es una apendicitis? Cirugía. Pero recuerden nomás que un pequeño porcentaje se puede resolver espontáneamente. Esto no es, les digo nomás a modo de comentario, no es aceptado acá entre los cirujanos, los colegas cirujanos, no. Apendicitis, sinónimo de tratamiento quirúrgico, ¿verdad? Pero para alguna prueba tal vez, lembrar que existe la posibilidad de resolución espontánea. Plastrón, que el compañero quiere saber, es así. Dios mío, estoy sobre la hora ya. Esta es la apendicitis, hay un foco infeccioso y el propio organismo bloquea ese proceso infeccioso para que no se disemine. Un plastrón es una masa o bloque de carácter inflamatorio formado por adosamiento de varias vísceras. Acá viene epiplón, intestino delgado, si es mujer puede venir trompa, ovario. Entre sí es un mecanismo de defensa que intenta bloquear el proceso infeccioso. El propio organismo trata de bloquear el proceso infeccioso. Tanto así que el plastrón ya no se opera. Pero esto ocurre después de 5 o 6 días. No es que el paciente tiene dolor hace 24 horas y ya está con un plastrón. No. Este es una vez que evolutivamente, este proceso evolutivo, congestiva, flemonosa, gangrenosa, perforada, y ahí se bloquea. Entonces después de unos días se puede pensar en plastrón. ¿Qué es el plastrón entonces? Es un mecanismo de defensa donde los órganos móviles del abdomen tratan de bloquear, hacen una barrera física para que esta perforación, esta infección no se propague a todo el abdomen, ¿verdad? Porque si se perfora, el contenido del ciego del apéndice va a pasar, del apéndice principalmente, va a pasar a la cavidad peritoneal y va a ser una peritonitis que ya tiene más alta mortalidad. Entonces, para eso el organismo trata de bloquear la infección, inclusive puede resolver el cuadro y no llega a cirugía. Acá, vamos a ver. Masa palpable, más de una semana, ¿ven? Bloqueo con asas intestinales, ausas intestinales, epiplón, ¿verdad? Tratamiento inicial clínico, es decir, tratamiento médico. Solamente si se complica se opera. ¿Está bien? Es así, miren, acá está el apéndice y miren cómo el intestino está alrededor, como que bloqueando ese proceso infeccioso, y acá hay una digestión de este foco infeccioso. Se digiere el apéndice. Por eso que no es para operar, porque uno opera y tal vez el apéndice ya no esté ahí, ya esté digerido. Entonces el plastrón, este bloqueo, puede controlar la infección. Entonces, tratamiento médico. Eventualmente, si se complica nomás, se opera. Y apendicectomía electiva, ese, después de 1 mes y medio o 2, pero ese no es obligatorio. No. Generalmente si hay un plastrón, se soluciona con tratamiento médico y ya no se opera. Este tema de prueba eternamente. ¿Cuándo se opera un plastrón?
solamente cuando se complica. ¿Cómo? Puede formar absceso, acúmulo de pus, o una peritonitis si el plastrón no consigue bloquear la infección, puede filtrar pus por la cavidad peritoneal, puede hacer una obstrucción. ¿Cómo? Ve que el intestino se va adosando ahí y puede obstruir su luz, puede hacer una coladura, un apelotonamiento, no sé si se entiende. Entonces, con todo el intestino ahí luchando para bloquear, puede tener una obstrucción. Y ahí tiene que operar. Sepsis, si es una infección generalizada. Apendicitis crónica, este es controversial. Después vienen los métodos auxiliares. Bueno, ya va a ser mediodía. Disculpen. Mediodía tenía algo que hacer. Apéndice es muy extenso, ¿está bien? No se preocupe, vamos a detalladamente porque es una patología muy frecuente. Día a día se ve en el hospital, al menos diagnóstico diferencial. Siempre viene alguien con dolor en abdominal, dolor en fosa ilíaca derecha, y siempre tenemos que pensar la posibilidad de apéndice, saber diferenciar de otras patologías. Por eso le estamos dando mucho tiempo. Gracias a todos por la atención. Voy a cortar la grabación. Professor, ¿Sí? é só uma dúvida aqui, com relação à pessoa que tem, por exemplo, incontinência fecal, que tem o intestino preso, elas têm mais chance de desenvolver apendicite, essas... No, y una de las causas de la apendicitis es la mala alimentación. Entonces, esas personas que tienen estreñimiento, constipación, una de las causas de eso es mismo la mala alimentación, la poca fibra. Para algunos, otros tienen patología congénita, adquirida, pero la misma etiología es para los dos. Para problemas de constipación, estreñimiento, la causa puede ser poca fibra, poca fruta, poca verdura, poco líquido. Y la apendicitis también. Esos fecalitos que obstruyen la luz son materia fecal compacta, que viene de la mala alimentación, la poca fibra, poca fruta, pocas verduras. Entonces, solamente por esa relación etiológica para ambas patologías, podemos decir que podrían estar predispuestos, pero no hay otra causa, no es porque uno es estreñido que va a tener apendicitis. Entendi. Entendi. E, professor, e em relação também a quando a pessoa faz muito esforço, um esforço intenso ali, que pode chegar a acontecer isso? Existe relação? Y Esforço intenso? lo que nunca leí. Sim, Nunca perfeito. leí. Lo que ocurre es que el apéndice tiene una válvula que impide el reflujo del ciego para el apéndice. Bueno, si vamos a razonar y pensar con un esfuerzo, un estreñimiento, puede haber un reflujo de esa válvula y obstruir el apéndice, pensando así, pero no hablamos prácticamente de eso, pero podíamos investigar y profundizar. Certo, obrigado. Dale. Excelente, quedamos por aquí. Voy a tener